Sobre la espondilolistesis, primeramente decir que se trata de un desplazamiento de una vértebra con respecto a la adyacente y que la más frecuente es el desplazamiento anterior o anterolistesis. Cabe destacar la diferencia entre la espondilolistesis ísmica y la espondilolistesis degenerativa. Dentro de ambos tipos vamos a hablar de su lesión más frecuente, el paciente típico, el nivel de afectación y la clínica asociada. Dentro de la espondilolistesis ísmica, que es la más frecuente, se trata de una lesión causa de la espondilolisis o fractura por estrés de la pars interarticularis. El paciente suele ser joven deportista. El nivel afectado más frecuentemente en estas espondilolistesis ísmicas es el nivel L5-S1 y la clínica se puede diferenciar una espondilolistesis ísmica grado 1-2 en el que el dolor es intermitente o un grado 3-4 en el que el dolor ya es constante con contractura de los isquiotibiales y pérdida de la lordosis lumbar. La prueba de imagen de elección es la radiografía oblicua para valorar el grado de desplazamiento. Centrándonos ahora en la espondilolistesis degenerativa, como su propio nombre indica, la lesión va a ser de causa degenerativa, a diferencia de la ísmica que era de causa por fractura. El paciente típico va a ser la mujer de edad avanzada, el nivel más frecuentemente afectado es el L4-L5 y la clínica asociada es de estenosis del canal, con dolor lumbar y claudicación neurógena. Sobre las lesiones medulares traumáticas es importante recordar una serie de conceptos imprescindibles, saber evaluar hospitalariamente a un paciente con este tipo de lesiones y saber tratar la lesión medular que puede afectarse en estas patologías. Recuerda que si el traumatismo es grave, existe pérdida de conciencia o la sintomatología sugiere daño a la columna vertebral o a la médula espinal, se va a tratar al paciente como si tuviera una lesión vértebromedular hasta que no se demuestre lo contrario. Por ello, va a ser necesario la inmovilización precoz en el lugar del accidente antes de realizar ninguna otra maniobra, junto con la colocación de un collarín cervical rígido. Recuerda que el segmento cervical de la columna vertebral es el más frecuentemente afectado por las lesiones traumáticas, seguido del segmento lumbar. Recuerda que ante una lesión medular traumática, en la evaluación hospitalaria va a ser prioritario saber el nivel de lesión medular. Este nivel de lesión medular va a ser el nivel más bajo en el que existe función neurológica normal. Para valorar este nivel de lesión medular afectada, vamos a utilizar la escala ASIA. Es una escala de valoración funcional, tanto motora como sensitiva. A nivel sensitivo nos basamos en su distribución en dermatomas. Y a nivel motor, recordar que si las lesiones son por encima de C4 de manera general, el paciente va a tener tetraplegia y puede estar afectada la función respiratoria, porque por encima de C4 surge la inervación para el músculo del diafragma a través de los nervios frénicos. Y por debajo de D1, las lesiones por debajo de este nivel ya van a dar clínica de paraplegia. Por último, con respecto a los tipos de shock, vamos a diferenciar el shock espinal y el shock neurogénico. El shock espinal tiene un periodo de parálisis flácida y arrefléxica que habitualmente se resuelve en el transcurso de unas 48 horas, de manera gradual. Se va estableciendo posteriormente la parálisis espástica e hiperrefléxica. Ocurre no por lesión medular, sino por disfunción medular, recuerda. El shock neurogénico, sin embargo, caracterizado por una situación de colapso cardiocirculatorio con hipotensión y bradicardia, y es debido a la interrupción de la vía simpática dentro de la médula espinal. El tratamiento de la lesión medular va a ser opcionalmente con metilprednisolona. El tratamiento de la lesión medular va a ser opcionalmente con metilprednisolona a dosis altas.
Y decimos que es opcional porque no ha demostrado beneficio clínico significativo en estos pacientes. Además, se ha comprobado que la incidencia de neumonía y sepsis severa se incrementa, especialmente cuando se mantienen durante 48 horas. De los tumores intrarraquídeos vamos a repasar una serie de generalidades, vamos a repasar las metástasis espinales más frecuentes y los tumores intramedulares primarios más frecuentes. Con respecto a las generalidades, recordar que representan los tumores intrarraquídeos un 15% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Los tumores espinales más frecuentes son los metastásicos. La mayoría de los tumores espinales primarios son benignos, a diferencia de los tumores craneales, y suele dar clínica por compresión más que por invasión. Con respecto a las metástasis espinales, recuerda que es el tumor intrarraquídeo más frecuente y la causa más frecuente de compresión medular. Principalmente, el tumor primario va a ser de origen broncogénico, los carcinomas broncogénicos, seguido por las neoplasias hematológicas como linfomas y mielomas, después los carcinomas de mama y el carcinoma de próstata. Estas dos últimas pueden ser osteoblásticas, recuerda el detalle. El tratamiento de una metástasis intrarraquídea, ya sea quirúrgico o mediante radioterapia, es paliativo, buscando una descompresión medular. Los tumores intramedulares primarios, más frecuente en niños es el astrocitama, mientras que en adultos es el ependimoma. Del absceso epidural espinal, nuevamente vamos a repasar su definición, la localización más frecuente, el mecanismo patogénico, los microorganismos más frecuentemente implicados, su clínica, diagnóstico de elección, que como ya pensaréis en la resonancia magnética, y su tratamiento de elección. Como definición, el absceso epidural espinal se trata de una colección purulenta en el espacio epidural espinal. Se localiza con mayor frecuencia a nivel dorsal en un 50% de los casos, seguido del segmento lumbar un 35% y cervical un 15%. Con respecto al mecanismo patogénico, más frecuente es la siembra hematógena desde focos infecciosos, ya sean cutáneos, urinarios, respiratorios o cardíacos. El microorganismo más frecuentemente implicado en las formas agudas es el Staphylococcus aureus y en las formas crónicas el Mycobacterium tuberculosis. Clínicamente, generalmente se presenta con fiebre elevada, dolor y rigidez de espalda. Suelen implicar síntomas radiculares y evoluciona progresiva y rápidamente hacia una compresión medular con disfunción de esfínteres y para o tetraparesia. Como ya hemos dicho, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética y vamos a ver una masa epidural que comprime el saco dural. Y el tratamiento consiste en inmovilización, antibioterapia y cirugía en caso de déficit neurológico, aun no existiendo déficit motor. Recuerda que el pronóstico es malo con elevada mortalidad y secuelas neurológicas frecuentes. Sobre la siringomielia, nuevamente vamos a repasar su definición, la localización más frecuente, sus asociaciones típicas, la clínica característica, el diagnóstico de elección y su tratamiento. Con respecto a su definición, la siringomielia se trata de la existencia de cavidades quísticas en la médula espinal que pueden comunicar con el canal ependimario central. Se encuentra más frecuentemente a nivel cervical o dorsal. Se asocia característicamente con el síndrome de Chiari tipo 1, los astrocitomas, la aracnoiditis y los traumatismos espinales.
Recuerda sobre el síndrome de Chiari tipo 1, que lo preguntan a veces en el MIR, el tratamiento de elección de esta patología, del Chiari tipo 1, que es la craniectomía descompresiva suboccipital. Clínicamente es típico el síndrome centromedular en la siringomielia. Este síndrome centromedular se basa en un déficit suspendido y disociado de la sensibilidad, esto es que existe abolición de la sensibilidad termoalgésica bilateral con respeto de la sensibilidad propioceptiva y de cordones posteriores. Asociado a este déficit suspendido y disociado de la sensibilidad puede existir debilidad, arreflexia y fasciculaciones en miembros superiores, típico de lesiones de segunda motoneurona. Para el diagnóstico de elección va a ser la resonancia magnética y el tratamiento va a ser quirúrgico si la clínica, la enfermedad es muy sintomática y si existe progresión.